Hola, bienvenidos a su curso de Derecho Empresarial. Soy su docente, mi nombre es Luis Guillermo Rojas García, soy abogado. Esta es la sesión número 1, Introducción al Estudio del Derecho. Te habrás preguntado, ¿qué es el derecho? Nosotros comúnmente escuchamos, leemos esta frase, el derecho es muy importante. Pero, ¿qué cosa es el derecho? ¿Dónde lo encontramos? La gente dice, yo reclamo mis derechos. ¿Qué es? Cuando nosotros no sabemos el significado de una frase, de una palabra, recurrimos a la etimología. ¿Qué es la etimología? Viene de dos raíces, etimos, que significa lo verdadero. Según la etimología, la palabra derecho deriva de dos voces o raíces en latín, dirigere y directum, que significa dirigirse a de manera recta o derecha. Entonces nos da ya una noción, una primera noción. Esta noción nos dice que el derecho dirige de manera recta, de manera derecha, a alguien. La otra pregunta que nos hacemos es, ¿a quién dirige el derecho? Tiene que dirigir a alguien. Entonces, ese alguien somos nosotros, eres tú, soy yo. Es la sociedad en su conjunto. El derecho dirige de manera recta, de manera derecha, a la sociedad. Pero ¿a dónde la dirige? Esa es la tercera pregunta. Y la tercera pregunta tiene que ver con los principios o valores que nosotros manejamos. Queremos una sociedad justa. El derecho entonces tiende a dirigir a la sociedad a ser más justa. Queremos una sociedad ordenada. El derecho tiende a dirigir a la sociedad hacia el orden. Queremos una sociedad segura, ahora que se habla tanto de la inseguridad ciudadana, salgo a la calle, me asaltan. Queremos una sociedad segura, queremos derecho. Queremos una sociedad equitativa, queremos una sociedad que respete las libertades. Entonces, el derecho dirige a la sociedad hacia principios y valores. Tú me dirás, pero si eso fuera del todo cierto, estaríamos viviendo en el paraíso terrenal. Pero estamos viviendo en una sociedad que se cae a pedazos, precisamente porque el derecho no está cumpliendo esa función. ¿Quién maneja el derecho? Como tú puedes ver en el primer recuadro, dice, el derecho es el instrumento a través del cual el Estado ejerce su poder de gobernar a la sociedad. Es el instrumento. Y si ese instrumento es defectuoso, el Estado no puede gobernar adecuadamente a la sociedad. Oye, no tenemos normas ambientales. Por eso es que mucha gente está contaminando el medio ambiente. No tenemos normas adecuadas de seguridad. Por eso es que mucha gente delinque. No tenemos normas que sancionen ciertas conductas que son nocivas para la sociedad. Por eso es que mucha gente aprovecha esos vacíos en el instrumento llamado derecho para delinquir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que conocer a profundidad qué es el derecho, hacia dónde dirige el derecho, cómo se utiliza el derecho, quién ejerce el derecho. ¿Dónde encontramos derecho? En este punto yo te voy a poner muchas prácticas. Es fácil. Tú vas a leer periódicos. Sí, leer periódicos, pero periódicos serios. Quiero que leas periódicos que no sean esos periódicos chismosos o periódicos faranduleros. No, periódicos que analicen la noticia adecuadamente. Tienes Correo, tienes República, tienes Comercio, tienes Gestión, tienes Perú 21. Entonces yo te invito a que compres tu periódico y ahí vas a encontrar derecho. Por ejemplo, la Municipalidad de Lurigancho, Chosica, ha dado una ordenanza municipal, la número 174-2017, por el cual se prohíbe botar la basura fuera de los horarios establecidos por ese municipio. Oye, ¿ahí hay una norma de derecho? Claro,
Esa norma de derecho se llama ordenanza y tiene un propósito. ¿Qué cosa? Tiene un propósito ambiental, tiene un propósito de salubridad, tiene un propósito de orden. La gente bota la basura cada rato. No utiliza bolsas, las bota en cualquier momento, en cualquier lugar. Eso genera moscas, genera gérmenes, genera enfermedades, contamina el ambiente. Entonces, ¿qué propugna el derecho? El derecho dirige a la sociedad hacia principios y valores elevados. Y mira, tú has leído el periódico, has abierto el periódico, sus páginas, y has encontrado una noticia donde hay un punto relacionado al derecho. Seguimos leyendo el periódico y dice, la SUNEDU quiere aplicar la ley universitaria para que las universidades puedan acreditar sus programas académicos. ¿Elevar qué cosa? La calidad de la enseñanza. Hay una norma de derecho, claro, la ley universitaria. La ley es una norma de derecho. ¿Y qué busca? Elevar la calidad de la educación. Que no te estén vendiendo gato por liebre, como decimos en el argot común en la calle, ¿no? ¿Encontraste otra norma de derecho? Nos dice que el Estado va a cambiar el Código Tributario y la Ley de Impuesto a la Renta. Esas son dos normas de derecho. ¿Relacionadas a qué? A la tributación. ¿Y por qué? Porque tú y yo generamos recursos y con nuestros recursos mantenemos ¿a qué? Al Estado. El Estado necesita recursos para atender las necesidades públicas, construye puentes, construye carreteras, paga sueldos de sus empleados públicos. ¿Y de dónde crees que sale el dinero? De la sociedad. Pero ¿podrá gravar de tal manera a la sociedad que confisque sus ingresos? No. Para eso existen normas de derecho. Hace que tú y yo contribuyamos al desarrollo de esta sociedad sin afectar nuestra economía. Bien, ¿qué más podemos decir? Vamos al siguiente recuadro. Dice, el derecho es el sistema de normas, principios e instituciones que rigen de manera obligatoria el actuar del hombre en sociedad para alcanzar la seguridad y el bien común. ¿Qué cosa dice? Es el sistema de normas. El derecho no es solo uno, está constituido por un conjunto de normas. ¿Y qué es una norma? Me pongo a pensar y digo, norma es una conducta generalmente aceptada en la sociedad que practico de manera habitual. ¿Esa sería una definición? Claro, yo subo al micro y no toco algunos asientos. ¿Cuáles? Los que están seleccionados para las mujeres embarazadas, para los ancianos, para las personas inválidas, para los niños. Es una norma respetar el asiento reservado. Voy al Banco de la Nación y hay ventanillas que atienden a los usuarios, pero hay una ventanilla reservada, dice, para las personas de la tercera edad. Entonces yo no hago mi cola dentro de las personas de la tercera edad, ya pronto lo voy a hacer, pero por el momento no. Es una norma de derecho. Entonces, por eso dicen normas. Principios, claro, porque el derecho busca ¿qué cosa? Llegar hasta el techo, como dicen, ¿no? ¿Cuál es el techo? La justicia, hacer de nuestra sociedad una sociedad justa. ¿Cuál es el techo? Hacer de nuestra sociedad una sociedad ordenada, hacer de nuestra sociedad una sociedad segura, hacer de nuestra sociedad una sociedad que respete las libertades de las personas. Mira, el derecho bien manejado, como decíamos en el primer recuadro, es positivo para la sociedad, para la marcha de la sociedad. Por eso tenemos que conocer nosotros de derecho, tenemos que informarnos, tenemos que participar en la vida ciudadana. Y este curso te va a ayudar, porque es derecho empresarial. Tiene mucha relación con tu carrera. Todas las carreras están guiadas por normas de derecho. Esta universidad se guía por la ley universitaria. Las clínicas se guían por la ley de la salud. Los colegios se guían por la Ley General de Educación. Las industrias se guían por la Ley General de Industrias.
las actividades pesqueras por las leyes de PRODUCE, del Ministerio de la Producción. Todas son normas. Tú quieres sacar una licencia, te dicen, hay una ordenanza municipal que regula la expedición de licencias. En esa área no podemos extenderte una licencia comercial porque es una zona residencial. Todos son normas. Tú estás sujeto a normas. Desde que naces, tiene que inscribirse en el registro civil, en la RENIEC, porque hay una norma, hay una ley que te obliga a hacerlo. No les puedes poner nombres a tus hijos que sean vejatorios, ¿no? Prudencio. La otra vez estábamos revisando los nombres. Talco. Oye, ¿puede existir esos nombres? Dice la ley que hay nombres que no pueden utilizarse. De repente le pongo el nombre a mi hijo o mi hija de una marca comercial, ¿no? Me fascina el Galaxy 8. Va a salir recién al mercado. Le pongo Galaxy. Entonces, normas. Tú y yo estamos sujetos a normas en el transcurso de nuestra vida, desde que nacemos hasta que termina nuestra existencia en esta tierra. Ahora, el derecho está constituido por un conjunto de normas. ¿Cuál es ese conjunto de normas? Y a ese conjunto de normas también las conocemos con el nombre de leyes. Pero a nosotros nos gusta la ley del más fácil, utilizar los términos genéricos, pero ese conjunto de normas tiene su nombre. La primera norma que tú vas a conocer es la Constitución Política del Estado. Es la norma fundamental del Estado peruano. Es la norma madre, vamos a llamarle. Es la norma suprema. Por ejemplo, tú vas a llegar a una empresa, vas a ser un administrador, un gerente. Oye, ¿cuál es la norma que regula la organización y funcionamiento de la empresa? La fundamental. Tú vas a decir, oye, los estatutos. ¿Qué dicen los estatutos? Y dentro de la empresa vas a encontrar un montón de normas. Normas relacionadas al aspecto laboral. Oye, ¿tenemos el reglamento interno de trabajo? Ahí hay otra norma, se llama reglamento. Tenemos el manual de organización de funciones, tenemos el reglamento de organización de funciones, tenemos el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, tenemos el reglamento contra el hostigamiento sexual en el ámbito laboral, todos son normas. Después de la Constitución, en segundo lugar, viene otra norma, se llama la ley. Vas a encontrar leyes, la Ley General de Educación, la Ley Universitaria, la Ley General de Sociedades, la Ley de la Micro y Pequeña Empresa. Estas normas tienen un origen, tienen una jerarquía, tienen una competencia, tienen una jurisdicción. A ver, vamos por partes. Ya, me mareé. ¿Cómo es eso? Claro, no todas las normas se originan en el mismo ente. Por ejemplo, nuestro Estado se divide en 3 poderes. Poder legislativo, que es el Congreso, ahí están tus 130 representantes. Poder ejecutivo, donde está el presidente y sus ministros. Y el Poder judicial, donde están los jueces. Pero cada organismo puede dictar sus normas. ¿Quién lo dice? La Constitución. Ahí está. La Constitución dice en el artículo 102 que el Congreso tiene como facultad dar leyes. Entonces, su norma del Congreso, ¿cómo se llama? Ley. ¿Y la ley qué cosa es? Derecho. Pero también nos dice la Constitución que el Poder Ejecutivo, el presidente y su Consejo de Ministros pueden dictar normas. Pero ya no se llaman leyes, se llama decreto supremo de urgencia, decreto legislativo, tienen otros nombres. La Constitución nos dice que los ministros que pertenecen a una cartera ministerial, el ministro de Producción, el ministro de Agricultura, el ministro de Educación, el ministro de Salud, el ministro de Trabajo, pueden dictar normas. Claro, las resoluciones ministeriales. Los viceministros pueden dictar también normas. La Constitución lo permite. ¿Cómo se llaman esas normas? Resoluciones viceministeriales. Entonces, por eso te digo, las normas tienen un origen. ¿Cuál es el origen?
Eso tienes que estudiarlo, vamos a estudiarlo a través de estos temas. Lo primero que tenemos que conocer es quién dio esta norma. ¿Qué más te he dicho? La norma tiene una jerarquía. No todas valen lo mismo, no todas valen lo mismo. La Constitución es la primera. Después de la Constitución viene la ley. Después de la ley vienen los decretos supremos. Después de los decretos supremos vienen las resoluciones supremas. Después de las resoluciones supremas vienen las resoluciones ministeriales. ¿No tienen la misma jerarquía? No. Por eso que un decreto supremo dado por el Poder Ejecutivo no puede modificar una ley dada por el Congreso. ¿Y quién lo dice? La Constitución. Entonces tienes que conocer. Ninguna ley puede modificar la Constitución, por eso que hay leyes inconstitucionales. Oiga, esta ley está violando un principio, dice, constitucional. Y como no puede violar un principio constitucional, no puede existir esta ley. El Tribunal Constitucional tiene que derogarla. Es decir, declarar su inconstitucionalidad y por lo tanto la ley deja de existir. Porque hay una jerarquía. Tenemos que saber en qué instancia está la norma que estoy manejando. Hay una competencia. ¿Cuál es esa competencia? Esta es una norma de salud, te digo. La Ley General de Salud. Esta es una norma de trabajo. Esta es una norma de educación. Esta es una norma de producción. Esta es una norma industrial. Esta es una norma tributaria. Tiene una competencia. Pero también tiene una jurisdicción. ¿Qué es eso? La ley puede tener jurisdicción nacional. Va a haber una campaña de vacunación masiva en todo el territorio de la República. Su jurisdicción a nivel nacional. Pero de repente por ahí dice la Dirección Regional de Salud de Piura. Dice, vamos a iniciar una campaña contra los efectos que han generado las lluvias en nuestra región. ¿Cuál es su jurisdicción? La región Piura. ¿Regirá para Lima? No, es la Dirección Regional de Piura, solamente para Piura. Declaramos feriado por la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Oye, ¿tú celebras la fiesta de la Virgen de la Candelaria? No, me dice un amigo, no, yo vivo en Pucallpa, nosotros celebramos la fiesta de San Juan. El feriado de la Virgen de la Candelaria rige para Puno. Muy bien, le digo, tiene una jurisdicción. Pero sin embargo hay un feriado que rige para todo el país. 28, 29 de julio, 1 de enero, 1 de mayo, ¿no? La fiesta de Santa Rosa de Lima, Navidad, jurisdicción. ¿Qué más tenemos que aprender del derecho? Ya hemos aprendido hasta este momento que el derecho está constituido por un conjunto de normas. Cada norma tiene su nombre. Vamos al siguiente recuadro. La fuente. ¿Qué es la fuente? Es la raíz de donde emana algo. ¿Y qué queremos conocer nosotros? ¿De dónde emanan mis derechos? Oye, ¿tengo derecho a la vida? Le digo. ¿Puedo inscribirme yo en el SIS? Sistema Integral de Salud. No, me dicen, tú estás inscrito en el seguro de salud que regula e-salud. Ya no puedes estar en el SIS. ¿Dónde está eso? Le digo. Vamos a la fuente. Cuando nosotros tenemos un problema, ¿cómo lo vamos a resolver? Utilizando la fuente. ¿Cuál es lo primero que tenemos que decir? Hay una ley, una norma, de manera general, un decreto supremo, un decreto legislativo, una resolución ministerial, una resolución viceministerial, una ordenanza municipal que regule ese derecho. La otra vez me dijeron, no puede tocar clauso. Yo le digo, pero la persona que está adelante no avanza. Estamos en verde, el semáforo está indicando avance, no quiere avanzar. ¿Cómo le digo? Me bajo del carro y le toco la puerta, la luna, o toco el claxon. No, acá hay una ordenanza municipal donde se prohíbe usar el claxon, así que le vamos a aplicar una multa. ¿Dónde está eso? Le dije. Ahí está la ordenanza municipal. Fuente.
principal, la ley. Tengo que buscar qué norma lo dice. Yo te digo, el día de mañana, todas las personas que salgan en short van a poder ingresar gratis al Estadio Nacional a ver un partido de fútbol. Se les va a regalar una gaseosa, se les va a regalar comida gratis. Oye, ¿hay una norma que lo dice? ¿Quién lo ha dispuesto así? El Instituto Peruano del Deporte, la Federación Peruana de Fútbol, el Gobierno Central, el Gobierno Regional de Lima. ¿Quién lo ha dispuesto? La municipalidad de la jurisdicción. Entonces, fuente principal, la ley. Pero hay otras fuentes. Oye, no encuentro la ley. Le digo, no está en la ley. Me dice, de repente está en la jurisprudencia. Tú vas a conocer lo que es la jurisprudencia. Quizás el término no te parezca familiar. ¿Por qué? Porque muchas de nuestras palabras derivan del latín. Hay otras palabras que derivan del griego y hay otras palabras que derivan de lenguajes árabes. Por ejemplo, cuando dices ojalá, ¿no? Estás diciendo si Alá lo quiere. No sé si serás musulmán tú. De repente conoces el significado, pero hay personas que no lo conocen y pronunciamos las frases. La otra vez me dijeron el impuesto de alcabala. Alcabala es un término en español que no se usa mucho. Pero si yo digo el impuesto a las transferencias de inmueble, ahí sí. Han vendido una casa y el comprador está pagando el 3% sobre el exceso de 10 unidades impositivas tributarias. Yo le digo, ¿qué impuesto es ese? El impuesto a las transferencias. Pero si yo te digo el impuesto de alcabala, como que no chapas el significado. ¿Por qué? Porque hay palabras que hemos importado e impostado de otros lenguajes. Y jurisprudencia es una de esas palabras. ¿Qué significa la jurisprudencia? Tú cuando vas a un tribunal, al Poder Judicial, el juez, la sala civil de la Corte Superior o la sala de la Corte Suprema, emite una sentencia. En esa sentencia, cuando la emite la Corte Suprema, y es de manera reiterada y uniforme, o sea, en distintos casos, en distintos años, ha resuelto lo mismo. Se habla de jurisprudencia. Entonces yo digo, mira, si bien no está en la ley, yo sé que el aplazamiento y el fraccionamiento tributario pueden aplicarse juntos, porque he visto jurisprudencia del Tribunal Fiscal en los años 1980, 1990 y en el año 2000, que dicen que se puede aplicar. ¿A qué me estoy refiriendo? A las sentencias que emite un máximo tribunal. Entonces, jurisprudencia. Puede ser que no haya jurisprudencia, entonces me voy a la doctrina. ¿Qué es la doctrina? La doctrina es la que hacen los doctos, los doctores. Pero ¿a qué se refiere esa doctrina? Ya cuando yo te digo, oye, vamos a estudiar la realidad peruana. Vamos a estudiarlo desde distintos puntos, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista del derecho. Porque los jóvenes, ¿no?, hasta los 17 años ya no piensan en jugar con carritos, ni las niñas piensan en las muñecas, sino comienzan a delinquir, ¿no? Piensan en matar, en robar, en violar. Acá hay un problema, ¿no? La ley se ha quedado desfasada. ¿Por qué? Porque dice que hasta los 17 son niños. A partir de los 18 ya soy responsable por mis actos. Entonces, pero los niños no matan, no roban, no violan. Y esto sí lo hacen, ¿no? Hay sicarios. Entonces vamos a hacer un estudio de esa realidad. Los estudios que hacen los doctores de distintas disciplinas se llama doctrina. Oye, ¿qué dice la doctrina? ¿Hay algún estudio sobre ese caso, sobre ese hecho? También tenemos los usos y costumbres. ¿Qué son los usos y costumbres? Por ejemplo, cuando yo llego a comprar el pan y veo que hay una cola, ¿a dónde me ubico? ¿Al primero de la fila o al último de la fila? Al último, porque yo llegué último, ¿no? Yo no llego primero. ¿Por qué? Quebraría un principio, el principio de orden. Se atiende al que llega primero. Pero eso no está escrito en ninguna ley, me dicen. No está. Pero es una costumbre, un uso. Cuando suben al carro y bueno, los asientos reservados ya están ocupados,
Yo no tengo ninguna obligación de ceder mi asiento, porque mi asiento no es reservado, pero sin embargo veo una persona que necesita el asiento y yo me paro. Estoy desarrollando una costumbre sana, una costumbre solidaria con mi prójimo. No está escrito en la ley, no está en la doctrina, no está en la jurisprudencia, es un uso y costumbre. Entonces ya hemos visto cómo utilizar la fuente. En el siguiente recuadro vas a ver el propósito de la fuente. ¿Qué cosa dice? Es para contestar la pregunta de dónde emana tu derecho. La primera, que es principal y obligatoria, es la ley. Ahora, entiende por ley al conjunto de normas que integran el ordenamiento jurídico nacional, la Constitución, la ley propiamente dicha, el decreto supremo, la resolución suprema, la resolución ministerial, la resolución viceministerial, en conjunto. Mira, la única forma como tú puedas aprender el curso es practicándolo. Yo te voy a pedir que hagas una cosita. Vas a leer artículos de periódico, vas a abrir los periódicos, vas a leer artículos y vas a identificar en los artículos de periódico 3 cosas. Primero, órgano que emite una norma de derecho, el tipo de norma y el propósito de la norma. Por ejemplo, agarro el periódico y dice: la Municipalidad Distrital de Miraflores ha emitido la ordenanza municipal número 175/2017 por la que se prohíbe el parqueo público en áreas no autorizadas. Es decir, ya no puedo parquear mi carro en las veredas, al costado de las veredas. Está prohibido. ¿Por qué? Porque no es una área autorizada. Tengo que utilizar los establecimientos autorizados. Oiga, pero si yo parqueo en la calle no me van a cobrar. En cambio, si parqueo en los estacionamientos, me van a cobrar. Sí, pero es una ordenanza. Entonces, tú vas a abrir y vas a encontrar, búscate 3 artículos. Y búscate artículos donde haya distintas normas. Por ejemplo, la SUNAT emite una resolución de superintendencia. Antier estuve en la SUNAT declarando mi impuesto de renta fácil. Y le digo, señor, ¿cuándo tengo que pagar? Porque ya declaré, pero no he pagado. Y me dice, espere que salga el cronograma con su último dígito de su número de RUC. Va a salir la fecha de pago, el último día en que usted pueda pagar sus impuestos. Y va a salir mediante una resolución, sí, que emita la SUNAT. Entonces ahí tengo los 3. El órgano que le emite, la SUNAT, el tipo de norma, la resolución. El propósito de la norma es poner orden. Ya, a ti te toca declarar y pagar hasta el día 5, a mí me toca declarar y pagar hasta el día 6, a él le toca declarar y pagar hasta el día 7. Mira, busca el orden. Ese es el propósito del derecho. Ahora, relacionado a nuestra materia. ¿Cómo se llama nuestro curso? Se llama Derecho Empresarial. Oiga, pero el derecho empresarial tiene algo que ver con normas que regulan a la empresa. ¿Y cuáles son las principales? Y yo, ¿qué te he dicho? En la fuente que dice, hay que ir a la fuente principal, que es la ley. ¿Y cuál es la norma principal que tengo que conocer para la materia? Vamos al recuadro. En el siguiente recuadro vamos a encontrar la Constitución Política del Perú. Mira que es fácil, ¿eh? Tú ingresas al sitio web www.congreso.gov.p y ahí encuentras la Constitución Política del Perú. Si no, búscalo por Google, www.google.p, y pones Constitución Política del Estado Peruano de 1993. Esa es la Constitución que está vigente. La Constitución de Fujimori, que le llaman, ¿no? Esa es nuestra norma fundamental que regula al Estado. Y ahí en esa norma fundamental vas a ver algunos artículos. Pero primero vamos a ver qué cosa es la Constitución. Vamos a repasar un poquito. Es la ley suprema del país en el escalafón de normas jurídicas. Es la principal y ocupa el primer lugar. ¿Qué te dije? Esa es la jerarquía, el primer lugar. La Constitución está constituida, a su vez, por un conjunto de normas. Hay normas declarativas. Por ejemplo, todos tienen derecho a la vida.
Todos tienen derecho a la salud, todos tienen derecho al trabajo, todos tienen derecho a una remuneración justa, todos tienen derecho a una vivienda saludable, todos tienen derecho a una educación de calidad. Son normas declarativas, declaran una intención, un propósito que el Estado tiene para gobernar la sociedad. Pero hay otro tipo de normas, hay normas de organización. Oye, ¿cómo se organiza el Congreso? Le digo, el Congreso está constituido por 130 personas que son elegidas democráticamente por distritos electorales. Mira, eso es una norma de organización. Y nos dice esa norma de organización qué función tiene el Congreso. Nos dice qué función tiene el Jurado Nacional de Elecciones, qué función tiene la OMPE, qué función tiene el Ministerio Público, qué función tiene el Tribunal Constitucional. Todo eso está en la Constitución. Hay normas instituyentes, hay normas programáticas. Por ejemplo, dice la remuneración será regulada por ley. Es una norma programática. Necesita una ley que nos diga cuál es el monto de remuneración mínima que yo debo pagar. Hay normas instituyentes dentro de la Constitución. Nos dice que todos tenemos el derecho de insurgir frente a una autoridad que usurpa las funciones de un órgano legítimamente elegido. Es una norma instituyente. ¿Y nos habla de qué? Ahí está abajo, en la última parte, nos habla de la empresa. Oye, quiero saber, Derecho Empresarial es el curso. Sí, pero quiero que veas los principales artículos que hablan de la empresa en la Constitución. Y nos habla de la empresa y fija la pauta de esta y su desarrollo, así como la función del Estado. En el siguiente recuadro vamos a ver el primer artículo que habla, es el artículo 58. ¿Qué cosa nos habla? De la economía social de mercado. Dice que la iniciativa privada es libre. El Estado dice que respeta tu iniciativa, mi iniciativa. Y te da libertad, te dice. ¿Qué más? Se ejerce en una economía social de mercado. Hay tres tipos de economía. La economía liberal y la economía socialista. La economía liberal, dejar hacer, dejar pasar a las reglas del mercado, regulan al mercado. El Estado no debe meterse. La ley de la oferta y la demanda. Los precios se regulan según la oferta y según la demanda. A menos oferta y más demanda sube el precio. A más oferta, menos demanda bajan los precios. El Estado no interviene. Está la economía socialista donde el Estado controla todos los precios. Pero hay una economía que es un punto intermedio. Está bien, reconocemos las bondades de la economía liberal, pero tenemos que orientarla hacia un fin social. Y es así que nace el concepto economía social de mercado. La economía liberal orientada hacia un fin social. Y dice, bajo este régimen el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios e infraestructura. Vamos al siguiente. El artículo 59 nos habla del rol económico del Estado. Dice, el Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa. Primero garantiza la iniciativa privada es libre, dice. Mi iniciativa, tu iniciativa. Y ahora me dice que hay libertad de empresa. Puedo hacer cualquier tipo de empresa, soy libre. Porque ahí dice, el Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de empresa, comercio e industria. Dos cosas, son principios constitucionales. Y al artículo 60 nos dice, el Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de distintas formas de propiedad y empresa. La iniciativa privada es libre, hay libertad de empresa y coexisten distintas formas ¿de qué? De propiedad y empresa. ¿Cuáles son las distintas formas de empresa? ¿Cómo ejercito mi libertad de empresa? ¿Cómo puedo acogerme a ese derecho constitucional de la iniciativa, la libertad de la iniciativa privada? Esos son los puntos que vamos a tratar en las siguientes sesiones. Para cualquier consulta estamos en el Patmos, no te olvides, tenemos el chat virtual, tenemos documentos, tenemos videos para ti. Nos vemos en la próxima sesión.